Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de seminarios sobre los avances de los proyectos de investigación en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Estamos en nuestra jornada número 12 y la última, así que les agradecemos muchísimo a todos los que nos han acompañado en estas 12 jornadas tan intensas de presentación de los avances y los resultados de estos proyectos de investigación. En esta tarde tenemos 3 proyectos muy interesantes que vamos a estar compartiendo con ustedes. Uno de ellos es impacto económico potencial de la implementación de las vacunas contra la COVID-19 en Paraguay. También vamos a estar presentando los resultados de la administración del plasma convalescente a pacientes portadores de la COVID-19. Y finalmente presentaremos los avances del proyecto Tamizaje in vitro de productos naturales nacionales con actividad antiviral, capaces de inhibir la entrada del SARS-CoV-2 a las células. Entonces, esos 3 proyectos estaremos compartiendo con ustedes en esta tarde. Sin más, voy a presentarles a nuestra primera ponente disertante de esta tarde, la investigadora Larisa Chazo. Ella nos acompaña por la Organización Investigación para el Desarrollo. Larisa es economista egresada de la Universidad de Kansas, es especialista en estadística y máster en finanzas de la Universidad Nacional de Asunción. Se dedica a la investigación de mercado y evaluación de programas sociales y actualmente es directora de ICA Consultoría Estratégica. Larisa nos va a presentar los avances del proyecto Impacto Económico Potencial de la implementación de vacunas contra la COVID-19 en Paraguay. Bienvenida, Larisa, te escuchamos. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar acá conectados con ustedes para poder presentar, mostrarles rápidamente los resultados de la primera parte de este estudio que lo estamos llevando a cabo con investigación para el desarrollo. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Sí, vamos a ver, en tanto Larisa comparte la pantalla. Los que deseen hacer consultas nos pueden dejar en el chat, o las personas que nos están acompañando a través del Facebook Live nos pueden dejar sus consultas en el espacio de comentarios. Vemos perfectamente tu presentación, Larisa. Muchísimas gracias, Judith, por la introducción también. Bueno, entonces, como les comentábamos, el estudio tiene el objetivo final de realizar un análisis costo-beneficio y medir el impacto económico potencial de las vacunas contra el COVID en Paraguay. Ese sería el objetivo general. Y en cuanto a los temas específicos, tenemos 2 partes importantes. Por un lado, es realizar una encuesta para medir la disposición a la vacunación de la ciudadanía, y por otro lado, realizar un análisis y un modelo financiero a partir de fuentes secundarias y también de la incorporación de este dato a partir de la encuesta. Entonces, nuestro modelo básicamente lo que quiere es hacer una comparación entre un escenario en el que no se implementan las vacunas versus un escenario simulado donde sí tenemos un plan de vacunación, y para eso vamos haciendo también un análisis de costos que tiene que ver con los beneficios a partir de los costos evitados. Entonces, esos costos evitados serían el costo de diagnosticar la enfermedad, costos de tratamiento a los contagiados, costos de hospitalización en cuidados intensivos, pérdida de productividad por días no trabajados de las personas enfermas, y también un costo debido a la pérdida de productividad por muerte prematura. Entonces, este sería el marco general del trabajo que estamos haciendo.
el cual ahora recién tenemos la primera parte que tiene que ver con la encuesta. Entonces, entrando específicamente en esta parte, la metodología utilizada fue la CATI, que es encuestas telefónicas. Se tomó en total una muestra de 1000 casos en 2 olas, una primera en diciembre con 500 encuestas y una segunda en mayo, finales de abril, inicio de mayo, también de 500 encuestas. Tuvimos casi un 40% de respuestas del total de las llamadas contestadas. La muestra es una muestra aleatoria representativa de la población paraguaya con 18 años o más, residentes en Paraguay con acceso a telefonía móvil, el cual se estima en un aproximadamente 97%, con muy poca diferencia entre rural y urbana, según la ETH. Y el equipo técnico, por un lado soy yo, Jorge, Caricoche, Bernardo Rojas, Víctor Vázquez y la doctora Laura Flores. En cuanto a las características de esta muestra, tenemos una distribución 50-50 hombres y mujeres. Por grupos de edades tenemos, por supuesto, mayor peso poblacional en los grupos de 18 a 35 y luego ya en un 20 y 10% en los grupos de mayor edad. Por zonas tenemos un peso de asunción un 8%, un 30% en central, luego un 22% en el centro del país. Están agrupados los departamentos por su disposición geográfica. Y luego por niveles de estudio tenemos acá tanto concluido como no concluido en educación de posgrado, terciario, secundario, primario, sin educación o básica un 3% y que no respondió la pregunta un 1%. En cuanto a situación laboral, tenemos aproximadamente un 50% que respondió que estaba con trabajo a tiempo completo, un 13% a medio tiempo, desempleado un 13%, encargado, encargada del hogar un 15%, estudiante 3%, jubilado 4% y no quiso responder 1%. Y acá también es importante mencionar que las variables que utilizamos para realizar las ponderaciones finales a la muestra fueron género, edad y zona, que son las variables que tienen proyecciones censales. Entonces, con eso, todos los resultados a partir del nivel de estudio para adelante fueron calibrados. El primer capítulo es todo lo que tiene que ver con la vacuna. Acá entramos en primera situación. Preguntamos a las personas si es que ha sospechado o ha tenido síntomas de COVID desde que se inició la pandemia y tenemos casi un 34% que dijo que sí. Luego, si es que ha dado positivo en un examen de detección y ya es un poco menos de la mitad, con casi el 16% que también dijo que sí. Y nuestra variable de interés es, básicamente, tenemos acá la disposición a vacunarse. Preguntamos, una vez que la vacuna para el COVID esté disponible para las personas de su rango de edad y profesión, ¿qué tan probable es que se vacune? Y dimos las opciones. Definitivamente se vacunará, probablemente no, y definitivamente no. Y acá vemos la variación que hubo entre estas dos olas. En verde, siendo mayo y diciembre en gris, podemos ver que hubo un crecimiento del 30%, casi el 30% en estos meses, con este cambio de contexto importante que hubo. Recordemos que en diciembre todavía, en la fecha de medición, en los primeros 15 días de diciembre todavía no habían vacunas oficialmente aprobadas, ni tampoco era totalmente otro escenario. Entonces, sí vemos que cambió bastante con todos los sucesos que hubieron en estos 4 meses. Entonces vemos que este porcentaje cambia bastante y donde disminuye es entre quienes estaban inseguros, tirando hacia el negativo, y entre quienes definitivamente no. Pero sigue habiendo un grupo de indecisos que probablemente sí, que no cambió mucho. Luego hacemos un análisis agrupando estas opciones de respuesta, generando dos escenarios distintos. Por un lado, un escenario base, donde dejamos aisladas los grupos que definitivamente sí y definitivamente no, y juntamos a quienes dijeron que probablemente sí, probablemente no, como el grupo general de indecisos. Y en este escenario tenemos, como veíamos, más o menos un 40% de indecisos versus a un 50% de indecisos. Y
otro escenario que es más optimista, donde juntamos a quienes dijeron definitivamente sí, con quienes dijeron que probablemente sí, donde tenemos casi un 78% y esa variación del 20%. Entonces, estos serían los distintos escenarios que también vamos a tener en consideración cuando hagamos este análisis de sensibilidad de resultados. En cuanto a la disposición por grupos de edad, reagrupamos los grupos de edad para tener mayor volumen en los datos y tenemos de 18 a 34, de 35 a 54 y de 55 a más años por los distintos colores verde, naranja y gris. Y vemos que hay una relación con la edad aparente que los más jóvenes como que tienen mayor nivel de indecisión con un 46% de indecisos versus 35% del grupo de 35 a 54 y un 22% de 55 a más. En cuanto a los motivos para no vacunarse, a esas personas que dijeron que probablemente no y definitivamente no, les preguntamos por qué no, y aquí vemos que, bueno, en general es una cuestión relacionada al miedo en cuanto a la seguridad de la vacuna y a los efectos secundarios, en principal, y luego otros motivos con menos peso que tienen que ver con los fabricantes y la procedencia. En cuanto a las preferencias, por las marcas y preferencias, vemos que la Sputnik tiene el mayor porcentaje con 36, luego le sigue Johnson Johnson con 15, luego 11% Pfizer, 7% AstraZeneca, 6% Moderna, CoronaVac 4%, Covaxin 3%, 1% Sinopharm y 17% ninguna vacuna, que es, digamos, ese porcentaje duro de personas que tienen un rechazo importante. En cuanto a la influencia, ¿de qué forma se informan las personas en relación a la vacuna y quiénes podrían ser personas influyentes que puedan influir en su decisión de vacunarse o no? Tenemos por un lado que las personas se informan por redes sociales en un porcentaje alto y por medio de comunicación tradicionales también muy de cerca. Estas son ambas respuestas múltiples, pero sí se ven índices de multiplicidad muy distintos. En el caso de los medios de información vemos que hay más, entre 2 y 3 opciones, y en cuanto a la influencia vemos que generalmente es una sola opción de respuesta la elegida, menos variabilidad. Y por otro lado también vemos que en cuanto a las personas influyentes serían las personas más cercanas quienes más influyen, y por otro lado también tenemos casi un 25% que dijo que es una cuestión de decisión propia y un 13% que mencionó a científicos de la salud. En cuanto a la obligatoriedad de la vacuna, tenemos un 42% que dijo estar a favor. También nos llamó bastante este resultado. Y en cuanto a las expectativas, si consideran las personas que la pandemia va a terminar o no este año, un 22% es bastante optimista. Y en cuanto a la confianza de que la vacuna es un elemento para que acabe la pandemia, vemos un 48% de personas sumando bastante confiado y muy confiado que creen que la vacuna es la solución. En cuanto a los resultados sobre la salud, voy también rápidamente para no tomarme más tiempo. También sondeamos las distintas afecciones para tener niveles de riesgo y luego cruzar estos datos. Y vemos que un 53% mencionó ninguna afección, siendo las más comunes las alergias y la hipertensión. En cuanto a la autoevaluación de la salud, vemos que no hubo variaciones, casi no hubieron variaciones entre una medición y otra. Y en cuanto a hábitos, sondeamos fumar, hacer ejercicio, consumir bebidas alcohólicas y también cuestiones relacionadas a la salud mental, si duerme bien, si sufre estrés. Y vemos que en general la gente se está cuidando más, está cambiando sus hábitos. Y por otro lado, los niveles de estrés se mantuvieron en un nivel bastante similar a lo medido en diciembre. Entonces, esos serían estos resultados y quedamos a disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias, Larisa, por la presentación. Bastante detallada el trabajo que están realizando en estos momentos.
Las personas que nos quieran dejar consultas nos pueden dejar aquí en el chat o los que nos están siguiendo en las redes sociales en el Facebook también nos pueden dejar en el espacio de comentarios. Bien, tenemos una duda, Larisa, aquí. ¿Cuál es el tiempo el tiempo en el que se realizó, el periodo en el que se realizó este trabajo de investigación y si este ya está finalizado? Sí, esta encuesta se realizó primeramente en diciembre y la segunda en abril y mayo. Pero el trabajo completo lo tenemos, también lo iniciamos más o menos en la misma fecha y lo tenemos que terminar en septiembre. En septiembre entonces se tendrían ya los resultados finales de esta encuesta. Sí. Les recordamos a todos que los resultados, los avances, decime, Larisa, le iba a mencionar sí. otro punto, pero si tenés un No, comentario. la encuesta ya está concluida. Es la evaluación de impacto es la que tenemos que hasta septiembre. Sí, porque esta encuesta es insumo para la evaluación. Y aquí, después voy a seguir con el aviso, en la parte de avisos. Hay una correlación entre lo que la encuesta arrojó y lo que se está viviendo actualmente a nivel de porcentaje de vacunación o de aceptación de la vacuna, Larisa. Bueno, según nos habían comentado, les parecía que este nivel de positivismo de la encuesta no estaba tan reflejado en lo que se estaba viendo en los vacunatorios. Y bueno, a eso también explicamos que una cosa tiene que ver con lo que la gente tiene la intención de hacer y otra cosa son todos los factores y barreras y dificultades que pueden encontrar las personas para acceder a los servicios, ya sea movilidad, puede ser también una cuestión económica, puede ser también una cuestión de apoyo, acompañamiento. Entonces, sí, lo que vemos normalmente también en todas las encuestas realizadas es que hay en general una cuestión cultural de responder positivamente. El paraguayo tiene una tendencia muy positiva. Si capaz vieron varias publicaciones de donde Paraguay es el país más feliz del mundo, ¿verdad? Porque nos preguntan del 1 al 10 qué tan feliz, todo el mundo dice 10. Entonces, hay también una disposición general a responder de forma positiva. Pero sí se ven esos contrastes y se ven los cambios que hubieron también de diciembre a ahora, y ese cambio es importante. Perfecto. Muchas gracias, Larisa. Y esta sí ya es una pregunta mía nada más, pero me interesa bastante el tema del proyecto, muy interesante. ¿Hubo algún tipo de consulta relacionada a las informaciones que la ciudadanía recibe o a través de qué medios la ciudadanía recibe informaciones sobre las vacunas o sobre la eficacia de las vacunas? Porque he visto un cuadrito, uno de los cuadros en el que mencionaba algo parecido. Sí. ¿Querés que comparta otra vez? No, te consultaba si a través de qué medios las personas se informan sobre sobre las vacunas para tener esa percepción positiva o negativa acerca de las marcas. Sí, los dos canales principales son las redes y los medios de comunicación tradicionales, fueron los dos más mencionados, que es lo más común. Y tercero, si mal no recuerdo, es familiares, creo que estaba como tercera opción. Sí, amigos, familia y colegas. Y luego personal de salud también con un 10-12%, pero bueno, básicamente en redes sociales hay una mezcla de todo, ¿verdad? Y también hay medios tradicionales, hay colegas, hay amigos de amigos, entonces corre mucho. Sí, totalmente.
En realidad también mucho depende de qué información justo se filtró en este momento y eso impactó directamente en las respuestas o en la aceptación finalmente una vez que tenemos aquí las vacunas, pero no hay suficiente Sí, acercamiento, ¿verdad? Pero claro. bueno, El gran, el gran debate también de la cuestión de la información por medio de las redes sociales es la cuestión de los algoritmos de las redes sociales que muchas veces refuerzan ciertos patrones. Entonces, ya se tiene estudiado también que en base a tus intereses te va mostrando cierta información. Entonces, si de repente sos una persona que está en campaña antivacuna y generalmente ves ese tipo de contenido, interactúas con ese tipo de contenido, te va a reforzar más de ese tipo de información. O sea, existe, eso es lo que el problema con que las redes sean la principal fuente de información de las personas. Uno de los principales problemas. totalmente la dije, totalmente. Bien, si no hay más preguntas, ya te Eh, agradezco muchísimo, yo tenía una Larisa. pregunta, Judith. Sí, Yo tenía una sí, sí, pregunta. te escucho, te Soy Pablo escuchamos, Sotelo, Pablo. presento en un ratito más. A ver, como virólogo, ahora creo que, y entendiendo la realidad de la pandemia, creo que la única verdadera salida que tenemos son las vacunas, ¿verdad? Eso ya es una opinión personal, pero independiente de eso, considerando tus datos y además considerando por lo menos lo que informa la prensa, que hay que ver qué tan cierto es, habría que ver los datos oficiales, ¿verdad? Pero las tasas bajas de vacunación de las personas, ¿sería relevante hacer algunas campañas comunicacionales con respecto a la seguridad de las vacunas? Porque probablemente sea la única salida que por lo menos yo visoro, ¿verdad? Y Sí, aparte lo que se está viendo está ahí en todas partes del mundo, ¿verdad? Los países que han vacunado con altas tasas de claro, vacunación son los que más están volviendo a la normalidad. Entonces, ¿sería totalmente. necesario alguna de esas campañas? Y si es necesario, ¿cuál consideras que es el mejor canal para hacerla? Para- Sí, totalmente. No soy experta en comunicación, pero aclaro, ¿verdad? Pero sí, teniendo en cuenta los resultados, que tampoco hicimos algo muy en profundidad en cuanto a percepciones, pero sí es importante notar que, bueno, la cuestión de la seguridad es elemental. Ahora, el debate en todos los medios de comunicación estuvo más alrededor de la falta de vacunas que a las cuestiones específicas que tienen que ver con los beneficios de la vacunación y con la seguridad de las vacunas. Entonces sí es muy oportuno como que cambiar la conversación y enfocarla más a eso, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo y bueno, y tiene que hacerse en una de las conversaciones que tuvimos también con gente del Ministerio de Salud, es que sí es muy importante construir mensajes por grupos meta, ¿verdad? Acá se trata más de trabajar por grupos meta y no tanto un mensaje universal, porque vemos que la gente actúa mucho por grupos, ¿verdad? Pues se basa más en lo que opinan sus contactos, sus conocidos y su círculo. Sí, y última preguntita, y ya no pregunto más, pero ¿cuál considerás que sería el mejor canal para enviar ese mensaje? Porque a la larga, vos mismo lo dijiste, muchas personas, inclusive en la encuesta, son como sí muy a favor de vacunarse, pero al final el mensaje que habías comentado de la idiosincrasia nacional, de ser muy positivo y siempre afirmar, ¿verdad? Bajo la misma lógica, ¿cuál sería pensás que sería el mejor Sí, canal poder hacer sí, ese mensaje, ¿verdad? De seguridad sí, sobre las yo creo vacunas? que sí, yo creo que definitivamente, bueno, lo que vemos es que tanto la tele como las redes, como el Facebook, tienen muchísimo alcance. Siempre, eso lo vemos siempre en todas las encuestas que hacemos. Ahora, eh, también es una cuestión de quién lo dice, ¿verdad? Para que sea una cuestión oficial. Entonces, es importante que estén involucrados los medios de prensa tradicionales que tienen credibilidad, que tienen trayectoria y que sean estos los que comuniquen a través de los distintos canales
y potenciando evidentemente a partir de la tele, el Facebook y complementariamente se podrían hacer también cuestiones por WhatsApp, porque sabemos que WhatsApp es algo también que tiene una penetración altísima. Entonces, definitivamente WhatsApp creo que fue lo que en un momento nos ayudó a aprender a cuidarnos, entre comillas, pero después con toda la gigantesca cantidad de información que circuló sobre las vacunas o de las personas que no estaban a favor de ellas, entonces creo que influyó mucho para que finalmente las personas, un buen porcentaje de las personas que deben vacunarse no lo hagan. Bien, si no tenemos otras consultas, podemos cerrar esta primera presentación con Larissa, sin antes agradecerte muchísimo, Larissa, por la presentación y pedirte por favor que te quedes hasta el cierre, en caso de que haya algún tipo de debate al cierre, siempre se generan también otras consultas. Así que muchísimas gracias, Larissa, por esta presentación. gracias a ustedes. Bien, continuamos con la doctora Rosa Llanes. Ella nos acompaña desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y va a presentar los resultados de la administración de plasma convaleciente a pacientes portadores de la COVID-19. La doctora Rosa Llanes es médica, es doctora en medicina y cirugía, digo bien, por la Facultad de Ciencias Médicas. Actualmente es jefe de la sala de clínica médica de la Facultad de Ciencias Médicas. Sus áreas de conocimiento son ciencias médicas y de la salud, medicina clínica, medicina general e interna, diabetes y enfermedades cardiometabólicas. Forma parte del equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y coordina el equipo de investigación del proyecto Resultados de la Administración de Plasma Convalecientes a Pacientes Portadores de la COVID-19. Bienvenida, doctora Rosa Llanes. No la escuchamos, creo que el micrófono está apagado. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Judith. Bueno, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Y por favor, ahí ya estamos viendo, visualizando. Un segundo más. Ahora sí, ya vemos tu presentación, doctora. Bien, gracias. Bueno, el proyecto que nos tocó desarrollar es los resultados de la administración del plasma convaleciente en pacientes con COVID. La pregunta de investigación, bueno, nos preguntamos si el tratamiento era beneficioso con el plasma convaleciente en pacientes con COVID. Objetivos generales: comprobar el beneficio del tratamiento con plasma convaleciente a los pacientes con COVID. Y los objetivos específicos: identificar los datos demográficos, clasificar según gravedad, describir la evolución clínica de los pacientes y definir el desenlace clínico. Además, establecer las asociaciones entre las variables estudiadas. Bueno, el proyecto se trata de un ensayo clínico con el tratamiento del plasma, que quiero dar una breve introducción a lo que es el tratamiento con plasma convaleciente, ya que se trata en un principio básico de la inmunología. Una persona que se enfermó con un virus, en este caso el coronavirus, genera anticuerpos para su defensa. Y una vez superada la enfermedad, el plasma de las personas queda en el plasma los anticuerpos neutralizantes que luchan contra el virus. Estos anticuerpos no están presentes
en la infección activa de una persona que nunca se enfermó y tarda generalmente 14 días en iniciar la producción de anticuerpos. Entonces, una persona que nunca tuvo una infección por este virus no tiene las defensas y es más, tarda 14 días en desarrollarla. Entonces, la extracción del plasma se realiza una vez que superó el cuadro agudo de la enfermedad, que dura 14 días. En este proyecto decidimos tomar a los pacientes a los 28 días de haber superado el periodo agudo. Vimos que en ese periodo de 28 días post superación del cuadro agudo, el nivel de anticuerpos es el más alto. Entonces, elegimos primeramente los donantes, le extraemos el plasma y se le inyecta a los pacientes con COVID. De esta manera se realiza una inmunoterapia pasiva. Bueno, y para el donante, realmente acá tuvimos mucho trabajo desde la elección del donante, eh, porque teníamos que estudiar bien al donante. El donante no tenía que ser una persona con una infección activa, por lo tanto, teníamos que asegurarnos de que efectivamente la persona, el donante, no esté cursando una infección aguda. Por lo tanto, uno de los criterios era tener 2 pruebas de hisopado por PCR negativas, además de cumplir con los demás requisitos básicos para la donación de sangre, aparte de hacerse las serologías para ETS, etc. Además, tuvimos que hacer también un análisis de sangre de estos pacientes que resultaron negativos por PCR, pero positivo para el IgG. Y además medimos el nivel de anticuerpos. Tuvimos que descartar muchos donantes porque no llegaban al nivel mínimo requerido en nuestro estudio para ser donantes. Bueno, la metodología de este trabajo se trata de un ensayo clínico controlado y aleatorizado. En nuestro trabajo dividimos a los pacientes en 2 grupos, un grupo experimental y un grupo control. El grupo experimental fueron los pacientes con COVID que se internaron en el Hospital de Clínicas. Este es un proyecto de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Desarrollamos en nuestro hospital. Y lo que hicimos fue administrar 200 ml de plasma convaleciente en el primer y segundo día de internación, tras confirmarse el diagnóstico, independientemente de la gravedad del cuadro. Cuando empezamos nuestro proyecto, todavía no teníamos opciones farmacológicas de tratamiento que hayan sido demostrados con estudios. Entonces, decidimos realizar este proyecto ya que no había opciones. Ya se hizo en alguna epidemia, pandemia, y bueno, entonces eh, hicimos el proyecto, ¿verdad? Bueno, aparte de tener en cuenta todos esos criterios para el donante, también tuvimos en cuenta la compatibilidad sanguínea para realizar la transfusión. En el grupo experimental tuvimos en cuenta la evolución clínica del paciente. Realmente fue un trabajo muy, muy pesado porque todos los días
teníamos que ir a ver cómo estaba su temperatura, su presión, su saturación y datos laboratoriales además. Y el grupo control, que son pacientes con COVID que se internaron en el hospital de clínicas y que recibieron el tratamiento convencional sin plasma. El muestreo fue un muestreo aleatorio simple. La población enfocada fueron los mayores de edad de ambos sexos con diagnósticos confirmados de COVID. La población accesible, los pacientes mayores de edad de ambos sexos con diagnósticos confirmados de COVID que se internaron en el hospital de clínicas durante el año 2020, específicamente desde septiembre hasta junio del 2021. Incluimos a los pacientes a partir de 18 años. Los pacientes con COVID fueron confirmados por PCR. Aparte, tendrían que haber firmado el consentimiento informado y tuvimos que excluir pacientes menores de edad o con alguna hipersensibilidad o alergia y pacientes que se negaron a firmar el consentimiento informado, se negaron a dicha terapéutica. Bueno, los donantes de plasma, bueno, los criterios de selección para donantes de plasma fueron que los donantes tendrían que ser participantes voluntarios, no fue remunerado. Ellos firmaron el consentimiento informado, eh, tuvieron que tener antecedentes de COVID confirmado laboratorialmente, tanto con un PCR antiguo y con anticuerpos IgG, una evaluación médica previa a la donación de plasma, también cumplir con los criterios de elegibilidad de donantes, permanecer asintomáticos durante 14 días antes de la donación, contando desde el resultado negativo realizado en hisopado nasofaringeo por PCR. Cumplir 28 días después de la recuperación total de una infección confirmada. No poseer antecedentes de transfusión reciente. Y en caso de ser donante femenino, no poseer historia gestacional, abortos previos o bien contar con anticuerpos anti-HLA negativos. Casi todos los pacientes eran de sexo masculino. Y cada donante pudo donar hasta 600 ml dependiendo del peso. Una vez que extrajimos el plasma del donante, este plasma pasó por un proceso de pruebas, tanto de tipificación sanguínea, se realizó Coombs, estudios serológicos, mientras tanto no se usaba el plasma, se tuvo congelado a una temperatura de negativo 20 en equipos específicos. Los productos estaban etiquetados exclusivos para COVID con la identificación de los estudios que se realizaron, con la identificación de la presencia de anticuerpos IgG y con la señalización de que es un producto exclusivo para investigación. No se usó este producto fuera del ensayo clínico. Y además se registró la trazabilidad entre los donantes y los receptores. Bueno, a cada paciente que recibió el plasma se le confeccionó una ficha y se iban anotando diariamente los datos clínicos, laboratoriales y radiológicos que se poseían. Este registro fue realizado por los investigadores del estudio. Se realizaron también imágenes radiológicas para ir comprobando la evolución y la mejoría radiológica. Eso se realizó en el
con un portátil, equipo portátil en el Hospital de Clínicas. Cada radiografía fue informada por un radiólogo. Y las determinaciones laboratoriales se realizaron en el laboratorio central del Hospital de Clínicas. Bueno, aún el proyecto está en curso, los pacientes están recibiendo todavía plasma. Estamos usando ya prácticamente el último lote de plasma, porque este mes ya no, ya vamos a usar todo lo que tenemos. Yo quiero mostrar un poco algunos resultados, pero en este avance lo que quiero enfocarme es justamente en el grupo experimental, porque como había mencionado, tengo un grupo experimental y un grupo control. Todavía no están los resultados del grupo control, o sea, tenemos registrado, pero no hicimos los análisis del grupo experimental y grupo control. O sea, este es un preliminar, pero del grupo experimental. Bueno, fueron 47 los pacientes que recibieron plasma hasta el momento. Los pacientes convalecientes según sexo, en porcentaje 53% fueron hombres y 47% mujeres. Según el área de internación, 60% de los pacientes internados en contingencia fueron los que recibieron el plasma y 40% de los que recibieron plasma estaban internados en el servicio de terapia intensiva. El promedio de edades fue de 58 años, desde 33 a 85. Bueno, el desenlace, estos son los datos que ya poseemos de estos pacientes. El 66% fue de alta y el 34% óbito. De los óbitos, 5 pacientes estaban comprendidos entre 36 a 55 años. 5 pacientes entre 55 a 70 años y 6 pacientes de 71 a 77 años. Inicialmente queríamos hacer el estudio hasta 70 años, pero como al principio no teníamos tantos pacientes, entonces tuvimos que ampliar eso inclusive hasta 85 años. Incluso el paciente de 85 años salió de alta. Quiero mostrar, esta es una donante, que justamente que es un personal de salud de nuestro hospital. Como sabemos, fueron los más expuestos, entonces necesitábamos donantes y recurrimos en primer lugar al personal de blanco. Después, cuando fue avanzando la pandemia dentro de nuestro país, hola, cuando fue avanzando la pandemia dentro de nuestro país, entonces sí ya pudimos tener más donantes que eran pacientes. Justamente esta es una foto de una de las funcionarias del Hospital de Clínicas que donó plasma. Ahí ya corto la presentación. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. ¿Actualmente ustedes siguen recibiendo donantes o ya no, verdad? Ya no recibimos donantes, ya no, estamos usando el último lote. Los reactivos como vieron, es todo un proceso la selección de donantes, tenemos que hacerle un montón de análisis, evaluación clínica. El plasma pasa por un proceso de análisis
primero y ahora mismo ya no tenemos tiempo, el proyecto ya está en su fase final, entonces ya no recibimos donantes. ¿Cuántos pacientes siguen con el tratamiento actualmente, doctora? 47 pacientes actualmente, en donde fueron lo que yo tengo, alta y óbito, 47. Ahora están los internados, pero eso no quiero contar porque Ok. no sé si voy a subirle el experimento Sí. o qué, por eso no quiero contar eso, porque Ok. algunos pacientes no llegaron a recibir las 2 dosis, tuve que excluirles. Otros pacientes no cumplían con los criterios, entonces un trabajo bastante difícil. Finalmente 47 fueron los seleccionados o sea, que cumplieron todos los requisitos para poder hacer este análisis preliminar. Sí. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen acerca de cómo los pacientes eh, se sentían al ser indagados o al proponerles este proyecto o ser parte del proyecto, doctora? Sí, bueno, al principio, cuando todavía no se tenían muchas opciones terapéuticas, los pacientes prácticamente rogaban por recibir plasma. Y al principio no teníamos donantes porque justamente teníamos que esperar ese tiempo de 28 días y los pacientes, o sea, los donantes eran estrictamente seleccionados, no podíamos ofrecerle plasma a todos y en ese momento, bueno, eh, tuvimos que elegir aleatoriamente como es el ensayo clínico, los pacientes que recibían y no. Con el correr de la pandemia, vimos un poco más de negación a esta terapéutica. Ya los pacientes querían recibir los antivirales otras drogas que se fueron desarrollando y surgieron otras opciones terapéuticas. Entonces sí tuvimos muchos pacientes que no fueron beneficiados porque ya se negaron. O sea, hubo un Interesante. cambio. Un Sí, cambio. hubo un cambio. Así es. Y sobre los donantes, doctora, eh, finalmente ustedes buscaban entre personas que ustedes conocían o colegas, gente cercana, o venían otras personas que tenían interés en formar parte del proyecto. Bueno, al principio eran personales de blanco. Así como dije, como fueron también los primeros, los primeros pacientes y las personas más expuestas a este virus. También fueron los primeros que cumplían los criterios de 28 días post superación del cuadro infeccioso agudo. Al principio fue el personal de blanco, la mayoría de los donantes, pero con el correr del tiempo, otros pacientes voluntariamente nos llamaban y se registraban, se anotaban. Realmente tuvimos mucha participación de pacientes de forma voluntaria y gracias a eso pudimos continuar el proyecto, ¿verdad? Porque al principio no teníamos suficiente plasma. Ok. ¿Y cuál es la evaluación que usted hace hacia, no sé cuántos pacientes siguen internados, pero hasta aquí, cuál es la evaluación que ustedes hacen como equipo sobre el uso del plasma, doctor? Bueno, a los pacientes que llegaban temprano, no llegaban tan graves, se internaban precozmente, se hacían el diagnóstico radiológico precoz y recibían el plasma. En los primeros días fueron los pacientes que respondieron mejor.
Sin embargo, esos pacientes reacios que no querían acudir al hospital, que ya eh, porque no daban más, acudían al hospital, ingresaban directo a terapia intensiva, estaban con requerimiento de ARM. Esos pacientes no tuvieron una buena evolución y tampoco un buen desenlace. Finalmente creemos que el tiempo de instalación del tratamiento es lo que determina el desenlace final del paciente. Entiendo. Y por último, para cerrar esta ronda de preguntas, el costo-beneficio, doctora, de utilizar el plasma o utilizar los antivirales que van surgiendo. ¿Cómo ustedes evalúan eso? Bueno, en el Hospital de Clínicas tenemos un centro hematológico eh, en donde normalmente se desarrolla este tipo de tratamiento, ¿verdad? Hacemos plasma, pero no con la intención de transferir inmunoglobulinas, anticuerpos, sino con otra opción de factores de coagulación o hacemos transfusión de plaquetas o transfusión de glóbulos rojos. Entonces, el Hospital de Clínicas ya cuenta con toda la herramienta y con el laboratorio y con los reactivos correspondientes. En el Hospital de Clínicas te puedo responder que es más barato hacer el tratamiento con plasma convaleciente que el tratamiento con el antiviral, porque eso sí no disponemos, es muy caro y tendría que hacer un análisis, sería objeto de otro estudio en realidad de eso, tendría que analizarse en otro, pero bueno, yo te doy mi opinión. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Rosana Llanos, por esta presentación y esperamos que próximamente tengamos los resultados finales de este grupo y que todos realmente salgan bien luego de este Sí. tratamiento. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Y le pedimos, por favor, que Muchísimas vemos que está usted en el hospital, pero si puede quedarse un poquito más, gracias. y se lo agradeceríamos mucho. Gracias, Sin doctora. problema, gracias. Bien, a continuación vamos a presentar el tercer proyecto de esta tarde. Es el proyecto Tamizaje in vitro de productos naturales nacionales con actividad antiviral capaces de inhibir la entrada del SARS-CoV-2 a las células. Este trabajo lo va a presentar el doctor Pablo Sotelo y está siendo ejecutado esta investigación por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional La Asunción. El doctor Pablo Hernán Sotelo es doctor en Ciencias, mención Microbiología por la Universidad de Chile. Sus áreas de conocimiento son Ciencias Naturales, Ciencias Biológicas, Virología, entre otros. Es docente y coordinador de posgrados de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente es coordinador de la maestría en Ciencias Químico-Biológicas y es investigador categorizado del nivel 2 del Programa Nacional de Incentivo a los Iniciados. Buenas tardes, doctor Pablo Sotelo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas gracias, muchas gracias Judith, buenas tardes a todos los presentes. Venimos a contarle aquí un poquitito los avances que tenemos en el proyecto. Es importante contar de que es un proyecto que está en ejecución, por lo tanto vamos a mostrarle parte de los resultados totalmente comprometidos. Paso a compartir la pantalla. Perfecto, doctor. Me confirman si se ve, por favor. Sí, se está visualizando poco a poco, ya lo vemos perfectamente. Ok, bueno, este es el proyecto que les vengo a contar hoy. Es un proyecto que está financiado por el CONACYT en el marco del programa Prociencia. En realidad está ejecutado por la Fundación Facultad de Ciencias Químicas y la Facultad de Ciencias Químicas con el apoyo del FEI. Es el tamizaje in vitro de productos naturales nacionales con actividad antiviral capaces de inhibir la entrada del SARS-CoV-2 a la célula.
Muy bien, y en realidad, ¿cuáles son los antecedentes que teníamos para este proyecto? En realidad, en la Facultad de Ciencias Químicas hace rato que venimos trabajando en nuestro grupo con antivirales provenientes de productos naturales, inclusive generamos algunos mecanismos para hacer tamizaje. ¿Qué implica tamizaje? Implica probar de manera sencilla y rápida un gran número de productos naturales contra virus. Para eso montamos ya un sistema contra herpes simplex y que estuvimos desarrollando. Este es el paper donde lo publicamos. Y por lo tanto tenemos una biblioteca considerable de productos naturales que podían ser evaluados contra el coronavirus, ¿verdad? Y entonces, el problema que teníamos era que para trabajar con coronavirus, en realidad necesitamos unos niveles de bioseguridad muy altos, como ven aquí, estos son los típicos trajes de alto nivel de seguridad, donde se insufla aire filtrado a la persona que está dentro del laboratorio. Es bastante complejo manejarlo en esas condiciones. Entonces, en lugar de estudiar todos los procesos del coronavirus, nos centramos buscamos procesos específicos. Dentro de esos procesos, probablemente uno de los procesos más relevantes para el virus es la unión y la entrada a la célula. Esto ocurre mediante la interacción de una proteína del virus que se llama espiga o spike, o S, famosa spike, que es reconocida por el receptor AC2, después es cortada por unas proteasas y posteriormente produce el proceso de entrada del virus a la célula, donde libera el RNA y posteriormente genera nueva progenie. Sabemos que hay varios fármacos que están siendo evaluados para ser utilizados a este nivel, entonces dijimos, bueno, esta es una etapa relevante del proceso infectivo, creemos que podemos ver si encontramos productos naturales que puedan inhibir esta etapa, podrían actuar como antivirales. Muy bien, entonces para eso lo que hicimos es, en realidad viendo la bibliografía, y es una herramienta que se usa bastante seguido, es la generación de pseudovirus. Como no podíamos trabajar con el SARS-CoV-2, decidimos generar unos virus construidos por ingeniería genética que simulen al SARS-CoV-2, particularmente la entrada del virus a la célula. Para eso lo que hicimos, utilizamos unos vectores derivados de retrovirus. Vamos a ver que utilizamos dos tipos de vectores, uno denominado MMLB y otro derivado del HIV humano, que lo que hace es lo siguiente. Podemos, introduciendo 3 plásmidos que se construyen por ingeniería genética, es capaz de producir un virus que en casi todos sus componentes derivan del retrovirus, o sea, supongamos del HIV, pero en su superficie, en lugar de tener las proteínas de HIV, tiene la proteína de Spike. Y además, ese virus en su genoma tiene lo que nosotros denominamos un sistema reportero, o sea, un gen que le va a dar una característica determinada a la célula si el virus es capaz de entrar e infectar. Es así que nosotros planteamos la siguiente estrategia, donde tenemos este virus construido por ingeniería genética derivado de diferentes retrovirus, que una vez que entre va a transportar su genoma al núcleo y va a expresar este transgen que le incorporamos adentro, que puede ser dando una coloración a las células fluorescentes o permitiendo la producción de luz por un sistema que se denomina luciferasa. En el caso de que tengamos algún compuesto o producto natural que inhiba esto, vamos a ver de que las células no van a producir luz o no van a ser fluorescentes. Aquí les muestro un ejemplo. Esto en realidad no es un virus recubierto con SARS-CoV-2, es recubierto con spike de SARS-CoV-2, sino recubierto con otra proteína que es la glicoproteína de estomatitis vesicular. Y cada uno de estos puntitos son células verdes que el virus entró dentro de la célula, incorporó en su ADN el gen de la GFP o la de la proteína verde fluorescente y podemos ver aquí todas estas celulitas verdes debido a esa infección. Muy bien, entonces, teniendo este sistema como modelo de estudio para la enfermedad, decidimos, planteamos los siguientes resultados. Primero, construir un pseudovirus retroviral que posee en su genoma un sistema reportero. Vamos a ver que probamos GFP y luciferasa. En su superficie, la proteína de spike de SARS-CoV-2. Además, posteriormente lo que buscamos es ver datos sobre la capacidad de inhibir la entrada a la célula del SARS-CoV-2 de extractos vegetales y sus fracciones, ya sea de aceites esenciales o de compuestos obtenidos de productos naturales.
Entonces, para cumplir la primera etapa, que es producir este virus recombinante que tenga en sus superficies la proteína de SARS-CoV-2 y dentro un gen reportero, probamos dos tipos de vectores diferentes. Uno, el derivado de la leucemia murina de Moloni, o MMLB más conocido, que es un retrovirus que tenía en su genoma GFP, o la proteína verde fluorescente, y un vector derivado de, eso sí, del virus de la inmunodeficiencia humana, que tenía en su genoma luciferasa. Lo primero que pudimos ver es que al probar, utilizamos dos sistemas de pseudovirus, uno que tenía en su superficie la proteína BSBG, que sabíamos que es un sistema altamente eficiente de infección, que se usa usualmente para la construcción de pseudovirus, y otro que tenía la proteína Spike de GFP. Y lo que pudimos ver es que con este vector derivado de Moloni, por eso vemos que en realidad cada uno de estos puntitos azules corresponde a una célula, y las células verdes son las que expresaban la proteína verde presente. Vemos que tenemos muy pocas tasas de infección. Cuando probamos el vector derivado de HIV, sí, ya midiendo la actividad luciferasa, este es el vector que tiene BSBG, y este es el que tiene Spike, y sí pudimos ver de que teníamos unas buenas tasas de actividad luciferasa, inclusive estas son diluciones del vector, pudimos detectar hasta pocas cantidades de vector introduciéndose dentro de la célula a este nivel. Por lo tanto, decidimos a partir de ahí en adelante utilizar el vector de HIV con luciferasa. Y ahí empezamos a evaluar diferentes productos naturales. Probamos desde extractos vegetales, basados que teníamos una biblioteca en la facultad, aceites esenciales que nos parecieron interesantes, compuestos puros ya sean de origen vegetal o compuestos puros provenientes de hongos, todos provenientes de una biblioteca que tenemos en la Facultad de Productos Naturales. Pero antes de poder determinar en qué condiciones íbamos a evaluar si era capaz de inhibir o no la entrada del virus a la célula, teníamos que probar en qué concentración o qué cantidad de producto natural podíamos evaluar sin que genere una toxicidad a la célula. Para eso evaluamos, en realidad empezamos evaluando en células Vero, pero al final nos dimos cuenta que la mejor eficiencia la teníamos en unas células HEC, que expresaban en su superficie el receptor de Spike, la proteína AC2. De esta forma obtuvimos un sistema que era bastante más confiable, o por lo menos más sensible en realidad. Bueno, entonces lo que hacíamos es tomamos células HEC, le agregamos el producto natural y después le agregamos este compuesto resorfurina, que cuando las células están vivas se transforma a resorfurina y da un color rosado. Entonces nosotros midiendo la cantidad de color rosado podríamos ver cuántas células estaban vivas y viables para poder convertir este compuesto, y eso lo podíamos determinar por un método de absorbancia. Y así fue que pudimos calcular las máximas concentraciones no tóxicas para cada uno de estos productos naturales. Y nos definimos un corte del 10%, o sea, tenían que estar por debajo del 10% la citotoxicidad para definirlo como la máxima concentración no tóxica. De esa forma analizamos los extractos, pudimos definir para todos los extractos, vemos que ranguean desde unos pocos microgramos hasta 500 microgramos aproximadamente para los extractos. También en los aceites esenciales y en los compuestos fuimos evaluando para poder definir. Y una vez que definimos esta máxima concentración no tóxica, fue la concentración que definimos para los siguientes ensayos. ¿Cómo se hicieron los ensayos de actividad antiviral? Y la verdad que era bastante sencillo. Tomamos células GEC-AC2, le agregamos el producto natural y además le agregamos también el vector, en este caso derivado de HIV, el vector de HIV con Spike, ¿sí? Y posteriormente a 24 horas medíamos la producción de luminiscencia. Entonces le agregamos un reactivo que lisa la célula y después posteriormente un reactivo luminiscente, y esto se medía en un equipo especializado para esto. Es importante decir que estas reacciones son reacciones que se denominan flash, o sea, se tienen que agregar el reactivo y medir en pocos segundos desde que ocurrió la reacción, la producción de luz. Una vez que tenemos los datos, el porcentaje de inhibición es la luminiscencia detectada en las células que se le agregó el vector más el producto natural sobre las células que tenían el vector solamente. Esto correspondía al 100%, al total de células que producía luciferasa, y esto correspondía al efecto del producto natural. Bueno,
Y a partir de ahí empezamos a obtener resultados. Debido a que estos son resultados aún preliminares, y a fin de generar para evitar generar falsas expectativas sobre ciertos productos naturales, no voy a presentar los nombres de los resultados de los productos naturales que tenemos. Estos serán presentados al final del proyecto cuando tengamos más datos sobre seguridad. Entonces, vimos que teníamos productos naturales que rangueaban entre el 70-80%. Aquí vemos que tenemos algunos candidatos interesantes para ser evaluados, que están por encima del 60%, que es el corte que nos pusimos para hacer futuros ensayos. Inclusive vimos que algunos extractos tenían, al contrario, facilitaban la entrada del virus a la célula, ¿verdad? Cuando analizamos los aceites esenciales, lo que nos llamó muchísimo la atención es que primero no encontramos ningún aceite esencial con actividad antiviral, y lo que principalmente observamos es que, por el contrario, facilitaban la entrada del virus a la célula. Esto en realidad podría pensarse como un resultado no esperado y no muy provechoso, ¿verdad? No muy alentador. Sin embargo, hay que recordar de que estos mismos vectores que se están utilizando para hacer estos pseudovirus también pueden ser utilizados, son los mismos vectores que se utilizan para terapia génica, así que podría ser interesante estudiar el efecto de estos aceites sobre estos vectores transportadores. Por último, evaluamos compuestos. Tenemos un compuesto con una actividad antiviral interesante, el cual vamos a seguir estudiando, y el resto de los compuestos no presentaron actividad antiviral. Es importante notar que no todos los extractos y no todos los compuestos han sido estudiados a la fecha. Tenemos algunos todavía por evaluar de los que habíamos propuesto en el proyecto, y además han surgido otros posibles candidatos que en el transcurso de este tiempo, que se han manifestado, estos productos naturales que tienen actividad antiviral, entonces querríamos evaluarlos. En desarrollo, ¿qué es lo que nos está faltando hacer? Es finalizar el total de los extractos comprometidos y además hacer las curvas de citotoxicidad de los compuestos candidatos, de los productos naturales candidatos, y las actividades para calcular la citotoxicidad 50 y la efectividad 50, la actividad antiviral 50. De esa forma, uno calcula dividiendo la citotoxicidad sobre la actividad antiviral y calcula lo que se denomina el índice de selectividad, que cuanto mayor es el índice de selectividad, mayor seguridad habría sobre el compuesto, porque hay una mayor diferencia entre la cantidad necesaria para ser tóxica y la cantidad necesaria para generar una actividad antiviral. Estos resultados están comprometidos en el proyecto. Posteriormente, como proyecciones, bueno, una vez que tengamos, en el caso de los extractos, y probablemente haya que identificar los compuestos activos para ver cuáles son los componentes de estos extractos que tienen actividad antiviral. Además, en el caso de si tenemos compuestos, evaluar estos candidatos ya sea en modelos animales o ensayos clínicos. También hay que incluir acá, probablemente hacerlo ya con un vector pseudoviral, sino con ensayos propiamente dichos con el SARS-CoV-2. Y quizás otras proyecciones no asociadas a los productos naturales sea el uso de pseudovirus para otras aplicaciones. Además, por la posibilidad de construir pseudovirus de otras variantes. Nosotros estamos usando la variante G de SARS-CoV-2. Sería muy interesante pensar en construir pseudovirus con la variante P1. Es algo que estamos evaluando la posibilidad de hacerlo. Y mismo hacer estudios directamente ya sobre los mecanismos de entrada y algunos procesos de entrada de SARS-CoV-2 que nos parecen interesantes, particularmente asociados a cómo se comportan las variantes en estos procesos. Es importante nombrar a nuestros colaboradores, el Departamento de Fitoquímica, la Facultad de Ciencias Químicas, que nos han proveído extractos y fracciones, así como aceites esenciales para hacer los análisis. El Departamento de Químico-Biológica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, que nos ha proveído compuestos provenientes de hongos para evaluar su actividad. El Departamento de Botánica de la FSQ, UNA, que colabora con todo lo que tiene que ver con la taxonomía y clasificación de plantas. El Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Chile, que ha ayudado en la producción de los pseudovirus de HIV. Ellos nos han proveído los componentes del pseudovirus de HIV para poder empezar a trabajarlo en el laboratorio. La gente del Laboratorio de Virología de la Autónoma de Chile, Nicolás Cifuentes, que nos ha colaborado en la concepción del proyecto,
y la gente del Scripps Research Institute en Estados Unidos, que ellos nos han suministrado para probar el vector MMLB en nuestro sistema. Además, tengo que agradecer también a diferentes instituciones, al Consejo de Ciencia y Tecnología y al Programa Prociencia por financiar estos proyectos, también al FEI por suministrarle los fondos a Prociencia para que no podamos ejecutar el proyecto, y a la Fundación Facultad de Ciencias Químicas, que es un colaborador muy fuerte nuestro con la facultad para poder desarrollar estos proyectos en dinamismo que corresponde. Bueno, acá una foto del laboratorio. No hay que olvidarse que atrás de todos estos ensayos siempre son estudiantes, ya sea de grado, de maestría, que están colaborando constantemente con nosotros en la ejecución de estos proyectos, y un fuerte interés nuestro y un objetivo del proyecto es la formación de jóvenes investigadores que puedan ampliar la masa crítica que hace tanta falta en ciencias biológicas, particularmente en el área de biología y en el área de virología. Bueno, muchísimas gracias. Con eso finalizo la presentación y quedo atento a preguntas. Muchísimas gracias, doctor Pablo Sotelo, por su presentación. Realmente creo que nos da en el fondo una luz, porque ya tengo aquí una pregunta. Dice, esto podría, o sea, esta investigación podría marcar el inicio de la elaboración o generación de un antiviral paraguayo ante otros virus que no necesariamente sean el SARS-CoV-2. Bueno, a ver, primero, esto está diseñado para SARS-CoV-2, a diferencia de repente con otras estrategias como la que tenemos con herpes, puede ser un poco más amplia para otros tipos de herpes. Esto está bien diseñado contra la proteína spike de SARS-CoV-2. Entonces busca un antiviral que inhiba exactamente ese proceso, ¿verdad? Entonces, sí abre la posibilidad definitivamente, igual que un camino largo por hacer, dependiendo un poco. Probamos diferentes tipos de productos naturales, había más información al respecto y por lo tanto los caminos para poder llevarlo a un producto eran más cortos, para otros son un poquito más largos. Pero sí hay que tener en cuenta de que implica ensayos clínicos, ¿verdad? Habría que probarlo en personas para que funcione, ¿verdad? Con estos resultados, nosotros los resultados que estamos haciendo es un tamizaje que nos va a permitir buscar candidatos que puedan pasar a las siguientes etapas de desarrollo. Sin embargo, tenemos resultados muy interesantes y prometedores que creemos que puede ser de interés. Habría que hablar con la gente de clínica a ver si le interesa hacer algún ensayito con nosotros eventualmente. Claro, la importancia del trabajo interinstitucional académico, doctor Sotelo, ¿verdad? Creo que toda esta inversión que se está realizando en investigación científica, si bien todavía es mínima, pero creo que ya está sentando las bases de que en 10 o 20 años podamos tener resultados bastante importantes para nuestro país a largo plazo. Aparte, un resultado no directamente vinculado al proyecto es generar esta herramienta. Esta herramienta de los pseudovirus es una herramienta muy potente que no solamente se puede usar para SARS-CoV-2, se puede usar para otros virus que no son cultivables, son muy complicados de manejar, tipo Hanta o otros que son bastante más complejos de manejar en el laboratorio. Creemos que es una herramienta muy potente que hemos desarrollado. Además, la posibilidad de generar pseudovirus de variantes. Creemos que no se limita solamente a encontrar el candidato, sino la misma tecnología per se es un desarrollo tecnológico importante. Exactamente, un desarrollo tecnológico realizado aquí en Paraguay por investigadores paraguayos, jóvenes. Entonces, es un paso importantísimo para el desarrollo de nuestra ciencia. Sí, aparte, creo que vos mismo lo dijiste y es algo que nosotros en la facultad lo hemos acumulado bastante bien. Esta cuestión de equipos multidisciplinarios, has visto todos los colaboradores que tenemos, tanto locales en lo que es productos naturales, tenemos gente muy interesante como en la facultad que conocen de química dura, que nos ayuda muchísimo. Quizás yo tengo una perspectiva más virológica, ¿verdad? Más del virus. Nuestros colaboradores en Chile y en Estados Unidos, ¿verdad? Que nos han facilitado herramientas para poder desarrollar estas cosas, para poder establecer estos métodos aquí, ¿verdad?
creo que esa aproximación ha sido muy enriquecedora y ojalá podamos sacar prontamente resultados interesantes, ¿verdad? Totalmente, doctor Sotelo. Agradezco muchísimo su presentación, doctor. Agradezco muchísimo también a Larisa y a la doctora, no quiero decir mal el nombre, Rosana Llanes, también por acompañarnos en esta tarde. Antes de cerrar nuestra jornada número 12 y con esta jornada 12 cerramos nuestro ciclo de seminarios de presentación, 12 jornadas intensas, que no queremos que termine hasta aquí, sino más bien que sea un impulso a la presentación de otras líneas de proyectos, etcétera, que nos puedan ayudar a mostrarle realmente a la ciudadanía que en Paraguay estamos haciendo ciencia, estamos haciendo desarrollo científico. Entonces eso nos parece muy importante que toda la ciudadanía sepa, esté enterada y también vaya apropiándose también de ese conocimiento que se está generando. Agradecemos entonces a estas tres instituciones, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, a la Fundación, a Fundación, también a la Facultad de Ciencias Médicas y a Investigación para el Desarrollo por haber compartido con nosotros los avances de estos proyectos, y les decimos que también estamos siempre abiertos para recibir todas las informaciones que ustedes consideren pertinentes para realizar todas las discusiones correspondientes. Si no hay más consultas, preguntas, entonces agradecemos a las personas que nos están acompañando, a todos los participantes. Esta videoconferencia va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube del CONACYT y también en el Facebook. Así que si quieren pasar nuevamente a verlo, va a estar disponible en nuestros espacios. De esta manera, entonces, vamos cerrando esta jornada número 12 y este ciclo de seminarios sobre los avances de los proyectos de investigación en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen resto de jornada.